Hola a todos, el día de hoy vamos a resolver un ejercicio de cálculo en varias variables, el cual nos plantea lo siguiente. Determine si existe o no el límite de los puntos xy o del punto xy cuando se aproxima al punto 0,0 de la función x a la 3 por y cuadrado entre x a la 4 más y a la 4. Entonces observen que si evaluamos directamente, es decir, reemplazar a x y a y por cero, vamos a obtener una forma indeterminada. Es por ello entonces que vamos a tener que abordar el problema a través de usar caminos o trayectorias. ¿Ok? Entonces vamos a irnos, nuestro primer camino va a ser el conjunto de todos los puntos del plano R2, tales que y sea exactamente cero, pero x sea distinto de cero. Es decir, nos vamos a aproximar a través de el eje x. Entonces, simplemente es ahora hacer los cálculos aquí. Tenemos el límite de xy cuando tiende a 0, 0, de x a la 3 y al cuadrado entre x a la 4 más y a la 4. Observe que eh, y está fijo, es decir, y vale 0, pero x está variando, ¿no? Entonces, en realidad, este límite va a quedar dependiendo de x. Va a ser el límite de x cuando tiende a 0, x está variando, y vale 0, lo reemplazamos por 0, sobre x a la 4 más 0 a la 4. Pero notemos aquí que simplemente nos va a quedar el límite de x cuando tiende a 0, de 0 porque nos va a quedar 0 al cuadrado por x a la 3 va a dar 0 entre x a la 4, pero eso simplemente es el límite de x cuando tiende a 0, de 0 entre x a la 4 es 0, y esto nos da 0. Tenemos el primer valor, o el valor que nos da el límite a través de este primer camino. Ahora vamos a ver otro camino, que sería, ahora vamos a hacerlo, pero acercándonos a través del eje y, es decir, tomamos el conjunto de los puntos en el plano, tales que ahora y es distinto de cero y el que se queda fijo es x como cero. Similarmente, pues nos vamos a tener que esto va a ser el límite de xy cuando tiende al punto 0, 0 de la función x a la 3 y a la 2 entre x a la 4 más y a la 4. Y ahora el que está variando es y, x está fijo, entonces el límite queda en dependencia de y. Y tiende a cero, es decir, nos aproximamos al cero a través del punto y. A x lo reemplazamos eh, por cero, y lo dejamos tal cual como está. Acá tenemos 0 a la 4 más y a la 4, pero pues similar al anterior, vamos a tener ahora el límite de y cuando tiende a cero, de 0 sobre sería y a la 4. Pero esto es lo mismo que tener el límite de y cuando tiende a 0 de 0, y este límite nos da 0. Entonces ya hemos verificado por dos caminos que el límite da 0, pero todavía sabemos que esto no prueba nada, esto no garantiza nada. Entonces debemos seguir verificando con algunos caminos. Entonces vamos a ir a una nueva página y vamos a abordar ahora un camino. Vamos a abordar el camino de las rectas, ¿no? Las rectas que pasan por el origen, es decir, las rectas de la forma y igual a mx, ¿cierto? Con x distinto de cero, y pues para que pasen por allí, por el origen, la pendiente también tiene que ser distinta de cero. Bien podría ser positiva o negativa, solamente estaría cambiando la inclinación de las rectas, pero todas van a pasar por el punto 0, 0. Así que entonces tenemos que el límite de xy cuando tiende al punto 0, 0 de nuestra función, recordemos que es x a la 3 y al cuadrado sobre x a la 4 más y a la 4. Ahora nuevamente este límite va a quedar en dependencia de x, porque x está variando y y lo vamos a reemplazar por mx. Entonces simplemente nos va a quedar el límite de x cuando tiende a 0 de x a la 3 por mx, que es y al cuadrado,
sobre x a la 4 más mx a la 4. Hacemos los cálculos. Observe que esto es el límite de x cuando tiende a 0. Entonces, al hacer los cálculos, observe que nos va a quedar x a la 3 por eh, m al cuadrado, x al cuadrado, sobre x a la 4 más m a la 4, x a la 4. Continuamos, nos queda el límite de x cuando tiende a 0. Observe que en el numerador nos va a quedar m cuadrado x a la 5. Vamos a escribirlo mejor, que se vea mejor. M cuadrado x a la 5 sobre, en el denominador podemos sacar factor común x a la 4. X a la 4, factor común de 1 más m a la 4. M a la 4. ¿Ok? Entonces, aquí observemos que podemos simplificar las x, que tenemos x a la 5 con el x a la 4 de acá, y vamos a obtener lo siguiente. Tenemos el límite de x cuando tiende a 0 de m cuadrado x sobre 1 más m a la 4. Y es claro pues que esto no nos va a dar problema porque ese denominador siempre va a ser distinto de 0, ya que sabemos que m es distinto de 0 y tenemos una suma de términos positivos. Eso nunca va a ser 0, así que no hay ningún problema allí. Y observemos pues que este límite cuando x tiende a 0 también nos va a dar exactamente 0. ¿Ok? Entonces ya tenemos un tercer camino. Vamos a poner aquí el 3 bien. Un tercer camino a través del cual el límite nos está dando 0. Entonces ya tenemos como que la sospecha, ¿cierto? De lo que hicimos anteriormente, de que el límite va dando 0. Esto nos va influenciando a pensar que el límite va a ser 0, pero para estar un poco más seguro podemos continuar, ¿no? Vamos a probar un camino 4, que va a ser el conjunto de los puntos. Ahora vamos a aproximarnos a través de otro tipo de curvas, ¿no? En realidad, bueno, en realidad acá hay que hacer una observación en los caminos 3, que esto no es solamente una recta. En realidad nos estamos aproximando por infinitas rectas. Entonces ya aquí uno puede sospechar, ¿no? Porque estos son infinitas rectas porque m puede tomar cualquier valor distinto de 0. Entonces, en realidad ya tenemos muchas rectas que nos están diciendo, mira, el límite da 0. Entonces, nuestra sospecha empieza a tomar más fuerza. Ahora bien, observen que vamos a tomar un camino, por ejemplo, el camino y igual a x cuadrado, es decir, una parábola con x distinto de 0, ¿cierto? Entonces, las parábolas también pasan por el origen. Entonces, podemos evaluar ahí a ver qué sucede ahora con este tipo de caminos. Entonces, tenemos el límite de los puntos x, y cuando tiende a 0, 0, de x a la 3, y al cuadrado, sobre x a la 4 más y a la 4. Nuevamente, esto va a ser el límite. Vamos a escribir esto bien. Va a ser el límite de x cuando tiende a 0 de x a la 3. Entonces observen que y es x al cuadrado, pero acá en la expresión y está elevado al cuadrado, o sea que nos queda x al cuadrado, ¿cierto? X al cuadrado, sobre x a la 4 más y, pero y es x al cuadrado, pero eso está elevado a la 4. Entonces observen que esto es el límite de x cuando tiende a 0, de x a la 3 por x a la 4 sobre x a la 4 más x a la 8. ¿Ok? Es decir, este es el límite de x cuando tiende a 0. Arriba el producto nos da, bueno, podríamos dejarlo así, x a la 3 por x a la 4, porque abajo podemos sacar factor común x a la 4 de quién, de 1 más x a la 4. Y cancelamos el x a la 4 que multiplica
y el x a la 4 que está dividiendo, ¿cierto? Y simplemente nos va a quedar entonces el límite de x cuando tiende a 0 de x a la 3 sobre 1 más x a la 4. Y cuando evaluamos directamente, miren que me va a quedar 0, ¿cierto? Sobre 1 más 0 a la 4, pues que es 0. Y esto es 0 sobre 1, que es 0. Es decir, a través de este camino también obtuvimos que el límite es 0. Entonces, ya como que podemos buscar la manera, ¿no? de comprobar ya, demostrar que el límite es 0. Pero para finalizar, vamos a verificar un último camino. Un último camino que pues, nunca está de más verificar todos los caminos posibles. Entonces vamos a verificar un camino 5, como el camino de los XY en R2, tales que ahora Y sea, por ejemplo, la raíz de X. Un camino que también pasa por el punto 0, 0. eh, y vamos a tomar pues los valores positivos de X, ¿no? Para no tener problemas. Entonces aquí tenemos el límite de XY cuando tiende a 0, 0 de x a la 3, y a la 2 sobre x a la 4 más y a la 4. Observe que esto es el límite de x cuando tiende a 0. Entonces ahora a y lo vamos a reemplazar por raíz de x. Nos queda x a la 3 por y, pero es raíz de x al cuadrado entre x a la 4 más raíz de x a la 4. Entonces nos va a quedar el límite de x cuando tiende a 0 de x a la 3 por x sobre x a la 4 más. Entonces observe que este x raíz de x a la 4 yo lo puedo escribir como raíz de x a la 2 a la 2. Entonces aquí va a quedar x a la 2. ¿Ok? Entonces miren que podemos sacar el factor común x a la 2. Vamos a escribirlo abajo para no saturar ahí. Entonces miren que tenemos el límite de x cuando tiende a 0 de x a la 4 arriba sobre, abajo podemos sacar factor común x a la 2, de x a la 2 más 1, ¿cierto? Entonces tenemos el límite de x cuando tiende a 0, podemos simplificar, simplificamos x a la 4 con el x a la 2, nos quedan nos queda x a la 2 arriba, exponente 2 cuando simplificamos, queda x a la 2 sobre x a la 2 más 1. Y nuevamente al evaluar en 0 me va a quedar 0 al cuadrado que es 0, entre 0 al cuadrado que es 0 más 1, y esto es 0 sobre 1 que es 0. Entonces, hemos verificado con muchos caminos que el límite nos da 0. Ahora, esto no nos dice que el límite directamente es 0, nos da la sospecha de que el límite es 0. Entonces vamos a poner eso, ¿no? Sospechamos que el límite existe y su valor, escribir acá, su valor es L igual a 0. ¿Ok? L igual a 0. Entonces, vamos a demostrar, vamos a usar el teorema de estricción, ¿no? De estricción o sándwich, como lo quieran llamar, y un teorema auxiliar. Para demostrar la existencia del límite. ¿Ok? Vamos a hacer eso. Entonces, ¿cuál es el teorema auxiliar que vamos a utilizar? Bueno, para el teorema de estricción, ¿cierto? Vamos a recordarlo aquí para que lo tengan claro. Teorema de estricción
Lo que nosotros queremos es que si, ¿cierto? Si tenemos una función, vamos a poner la G mayúscula de XY menor o igual que F mayúscula de XY menor o igual que H mayúscula de XY, ¿cierto? Si esto se cumple en un conjunto, en unos puntos XY de algún dominio de algún dominio entonces, ¿cierto? Y tenemos que el límite de XY cuando vamos a escribir esta parte aquí, el límite de XY cuando tiende al punto, vamos a poner A, B, ¿no? Puede ser, no tiene que ser 0, 0, puede ser cualquier punto, A, B de la función g de XY es igual a L igual, ¿cierto? Al límite de XY cuando tiende al mismo punto A, B de la función h de XY, si eso tenemos igual, entonces, entonces nosotros podemos concluir que el límite de de XY cuando tiende al punto A, B de la función que está en el medio, o sea, f de XY, también va a ser L, ¿ok? Eso es lo que nos permite concluir el teorema de estricción. Esto es respecto a lo que es el teorema de estricción como tal, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el teorema auxiliar que vamos a utilizar? Vamos a escribirlo en la siguiente pizarra, ¿no? Teorema auxiliar. Teorema, teorema auxiliar. El teorema auxiliar es este. Tenemos que si el límite de x, y cuando tiende al punto a, b del valor absoluto o bueno, de la distancia, ¿no? De f de, vamos a ponerla la mayúscula, de f de x, y menos l es igual a 0, entonces, entonces podemos concluir que el límite de x, y cuando tiende al punto a, b de f de x, y es exactamente L. ¿Ok? Entonces, con estos dos teoremas, es decir, el teorema de estricción y este teorema auxiliar, podemos demostrar, ¿no?, la existencia del límite que queremos. Nosotros ya sospechamos que el límite que estamos calculando es L igual a 0 y eso es lo que vamos a hacer a través de estos dos teoremas. ¿Ok? Entonces, bien, observen lo siguiente. Lo primero que debemos hacer es tratar de poder aplicar el teorema de estricción. Entonces, para aplicar el teorema de estricción vamos a hacer lo siguiente. Observe que vamos a poner sea, ¿cierto? Sea f de x, ¿no? F de xy, la función que nos da el problema, o sea, x a la 3 y al cuadrado entre x a la 4 más y a la 4, ¿ok? Entonces, observe que si yo hago este cálculo, es decir, el valor absoluto o la distancia de xy menos L, el valor absoluto, esto es, al estar metido en valor absoluto, esto es mayor o igual que 0. Y si reemplazo, pues reemplazo, vamos a reemplazar L igual 0, ¿no? Que es el valor que nosotros estamos suponiendo que es el límite. Vamos a reemplazar tanto L como la función que tenemos, tanto a L como la función que tenemos. Entonces la función es x a la 3 y al cuadrado sobre x a la 4 más y a la 4 menos L que es 0. ¿Ok? Y observe pues que de aquí no nos queda más que la misma función. X a la 3, y al cuadrado sobre x a la 4 más y a la 4. Al restarle 0 no pasa nada. Entonces, como eso está metido en valor absoluto, como eso está metido en valor absoluto, nosotros sabemos lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, por las propiedades del valor absoluto, esto es lo mismo que tener el valor absoluto de x a la 3 por y a la 2 sobre el valor absoluto de x a la 4 más y a la 4. Pero el valor absoluto de los positivos no hace nada. Entonces, por ejemplo, el valor absoluto de x al cuadrado
es x al cuadrado. El valor absoluto, vamos a escribirlo con otro color para indicar que pues son cosas que estamos haciendo por aparte, ¿no? Entonces aquí recordar que el valor absoluto de x a la 2 es el mismo x a la 2 porque eso es positivo. El valor absoluto de y a la 2 es el mismo y a la 2 porque es positivo. Lo mismo el valor absoluto de x a la 4 más y a la 4 al ser una suma de términos positivos, pues va a ser x a la 4 más y a la 4. ¿Ok? Porque eso son positivos. Listo. Entonces miren que el problema es que arriba tenemos un x a la 3, pero lo podemos escribir así. Lo podemos escribir como valor absoluto de x por x a la 2 por y a la 2. Vamos a escribirlo un poco aquí. Valor absoluto de x por x a la 2 por y a la 2 sobre valor absoluto de ese valor absoluto, pues desaparece, porque eso es positivo. Y observe que los x cuadrados con los y cuadrados son positivos, entonces simplemente yo puedo dejar valor absoluto de x, que es el único que podría, el x podría ser negativo, no sabemos, y los otros quedan sin el valor absoluto por esas igualdades que escribimos allá arriba. ¿Ok? Listo. Ahora, miren lo siguiente. Miren lo siguiente. Eh, Nosotros sabemos que cuando elevamos al cuadrado una expresión, pues esta siempre va a ser positiva. Entonces, en particular, ¿no? En particular, si yo tomo la expresión x cuadrado menos y al cuadrado y lo elevo al cuadrado, eso lo más pequeño que puede ser es cero, y pues siempre me va a dar valores positivos. O lo más pequeño que puede ser cero, pues cuando x sea igual a y, ¿no? Cuando esta resta sea cero. Pero de lo contrario, siempre el resultado va a ser positivo, puesto que hago la operación que está dentro y al elevarlo al cuadrado siempre va a quedar positivo. ¿Listo? Eso es claro. Ahora, vamos a aplicar, vamos a resolver lo que está allí en el paréntesis y sería el primero al cuadrado, que es x a la 4, es decir, x al cuadrado, menos dos veces el primero por el segundo, es decir, dos veces x cuadrado por y cuadrado, más el segundo al cuadrado, pero el segundo es y cuadrado, sería y cuadrado al cuadrado, o sea, y a la 4. Y sabemos que eso tiene que ser mayor o igual que 0, ¿cierto? Porque es la misma, esta expresión es la misma, simplemente que la hemos desarrollado. Ahora mire que si despejamos de aquí, me queda que x a la 4 más y a la 4 es mayor o igual que dos veces x cuadrado y cuadrado. Y esto es equivalente a decir que dos veces x cuadrado y cuadrado es menor o igual que x a la 4 más y a la 4. Y puedo despejar, ¿no? Puedo mandar el 2 a dividir, es decir, tengo que x a la 4, perdón, x a la 2 y a la 2 es menor o igual que un medio de x a la 4 más y a la 4. ¿Ok? Eso es claro. Entonces observen que aquí podemos plantear la siguiente cosa. Es decir, yo puedo decir valor absoluto de x dividido entre x a la 4 más y a la 4 que multiplica a x cuadrado más x cuadrado por y cuadrado. Por y cuadrado. Pero sabemos que aplicando justamente esta desigualdad que está aquí, o sea, esta desigualdad que está aquí, nos va a quedar así. Esto es menor o igual que este término, ¿cierto? Que no hemos alterado. Pero este de aquí sabemos que eh, aplicando esta desigualdad que tenemos acá, va a ser, va a perder con un medio, ¿cierto? Va a perder con un medio, a escribirla aquí, con un medio de quién? Vamos a ponerlo en corchetes. Va a perder con un medio de x a la 4 más y a la 4. ¿Listo? Es decir que ahora tenemos la misma expresión que multiplica y que divide. Es decir, yo me puedo deshacer de esto simplificando. En otras palabras,
Aquí lo que queda es que esto es un medio de valor absoluto de x. Entonces, ¿para qué hice esto? Aquí lo importante es este símbolo o esta desigualdad que obtuvimos y esta desigualdad que tenemos acá planteada, porque recuerden que queremos utilizar el teorema de estricción. Entonces, resumiendo todo lo que hemos hecho allí, vamos a escribir lo siguiente. ¿Qué tenemos? Tenemos que 0 es menor o igual que el valor absoluto de f de x, ¿no? F de xy, f de xy menos L, pero que esto sabemos que al reemplazar, en realidad lo que nos queda es que esto es x a la 3 y al cuadrado sobre x a la 4 más y a la 4. Vamos a escribirlo mejor, vamos a escribirlo más grande para que no haya problemas de visualización. Entonces vamos a escribirlo así, miren. Va a ser valor absoluto de x a la 3 y a la 2 sobre x a la 4 más y a la 4 menos 0. Pero ya sabemos que esto a su vez a través de todas las operaciones que hicimos acá en el paso anterior, ¿cierto? Todo esto llegamos a que esto es menor o igual que esta expresión que tenemos aquí, que es la que nos interesa. Es decir, esto es menor o igual que un medio del valor absoluto de x, ¿cierto? Esa conclusión la podemos hacer porque aquí está la justificación de ello, ¿ok? Esta es la justificación de lo que acabamos de escribir acá. ¿Listo? Ahora observen lo siguiente. Como lo que yo quiero es utilizar el teorema de estricción, yo voy a decir que este 0 es la función g mayúscula de xy. Voy a decir que todo esto de aquí es la función f mayúscula de xy. Y voy a decir que esta es h mayúscula de xy. Y no importa que solamente dependa de x, pues yo la puedo llamar de esta manera. ¿Listo? Entonces, miren lo siguiente. Ahora, ¿cierto? ¿Qué tenemos? Miren que ahí lo que tenemos es que g mayúscula de xy es menor o igual que f mayúscula de xy menor o igual que h mayúscula de xy. Es decir, ya tenemos una de las hipótesis del teorema de estricción. Entonces, observen lo siguiente. El límite, ¿cierto? El límite de xy cuando tiende al punto 0, 0 de g de xy es lo mismo que tener el límite de xy cuando tiende a 0, 0 de la función 0, y eso claramente es 0. Y el límite de xy cuando tiende a 0, 0 de h de xy es lo mismo que tener el límite de xy cuando tiende a 0, 0 de un medio del valor absoluto de x. Y aquí pues simplemente y no hace nada. Simplemente reemplazamos en x, me queda nuevamente 0. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el límite de g y de h son iguales a 0. Entonces, por el teorema de estricción, tenemos que el límite, ¿cierto? De xy cuando tiende al punto 0, 0 de f de xy también nos va a dar 0. Es decir, esto es equivalente a decir que el límite de xy cuando tiende al punto 0, 0 de f de x mayúscula, f de xy mayúscula, pero es todo el valor absoluto de x a la 3y cuadrado sobre x cuadrado, perdón, x a la 4 más y a la 4, x a la 4 más y a la 4, menos 0. Y esto nos da 0. Y observen que ahora esto se parece a lo que habíamos escrito del teorema el teorema auxiliar. Este es L y esta es mi función f minúscula de xy. Entonces, por el teorema auxiliar, ¿cierto? ¿Qué nos decía el teorema auxiliar? Vamos a regresar donde escribimos el teorema auxiliar.
miren que aquí está. Si el límite de xy cuando tiende a, b del valor absoluto de f de xy menos l es igual a 0, entonces el límite de xy cuando tiende a, b de f de xy es exactamente l. Entonces es lo que tenemos aquí. El límite de xy cuando tiende al punto 0, 0 de la función x a la 3y cuadrado sobre x a la 4 más y a la 4 menos 0, en valor absoluto eso me dio 0. Entonces, el teorema auxiliar lo que dice es esto, ¿no? Por el teorema auxiliar, lo que se sigue aquí es que el límite, ¿cierto? De x, y cuando tiende al punto 0, 0 de la función, ¿no? De la función x, f de xy, que es exactamente x a la 3 y cuadrado sobre x a la 4 más y a la 4 es igual a l, pero l es el mismo 0. Entonces, esto es lo que nos demuestra que efectivamente el límite existe y es 0. Existe. ¿Ok? Lo que queríamos verificar. Ahora, bueno, miren que aquí nosotros hemos usado el hecho de que sospechábamos de que el límite es 0 y utilizamos el teorema de estricción y el teorema auxiliar. Hay otra forma de concluir o de demostrar que también este límite es 0 y se las voy a mostrar a continuación, que es otra forma aquí, otra forma que es utilizando, ¿cierto? Usaremos coordenadas polares. ¿Ok? Pero las coordenadas polares las vamos a utilizar a partir, es decir, una vez llegamos a este punto donde ya nosotros sospechamos que el límite es 0, entonces podemos proceder de dos formas. Una es a través del teorema de estricción y la otra es a través de las coordenadas polares. Pero hay que tener cuidado con las coordenadas polares porque las podemos utilizar solo cuando el límite tiende a 0, 0, como es este caso. Entonces, por eso lo vamos a usar, ¿cierto? Entonces, vamos a recordar que las coordenadas polares no son más que la x, la variable x la reemplazamos por r coseno de teta, la variable y la reemplazamos por r seno de teta, ¿cierto? El r este siempre es mayor o igual que 0 y el ángulo teta se mueve entre 0 y 2pi. Ahora observe lo siguiente, cuando notar que, ¿cierto? Que cuando el punto XY tiende al punto 0, 0, eso es equivalente a decir que R tiende a 0. Ok, entonces con esto en mente vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a reemplazarnos. Ya tenemos que el límite de x, y cuando tiende al punto 0, 0 de x a la 3 y al cuadrado sobre x a la 4 más y a la 4. Entonces esto es, haciendo el cambio, ¿no? A coordenadas polares sería el límite de r cuando tiende a 0, ¿cierto? Aquí utilizamos el cambio de coordenadas polares y tenemos que reemplazar a x y a y por sus respectivas igualdades acá, ¿no? X es r coseno, entonces sería r coseno de teta a la 3 por y, que es r seno de teta al cuadrado, dividido r coseno de teta a la 4 más r seno de teta a la 4. ¿Ok? Y observen pues que aquí lo que tenemos es lo siguiente. Esto es el límite de r cuando tiende a 0 de, miren que acá me queda r a la 3 coseno a la 3 de teta por r a la 2 seno a la 2 de teta entre r a la 4 coseno a la 4 de teta más r a la 4 seno a la 4 de teta. Entonces observen que arriba podemos hacer la multiplicación de los r, queda el límite de r cuando tiende a 0 de r a la 3 por r a la 2
Eso me da r a la 5, puedo multiplicar porque eso es una multiplicación, r a la 5 por coseno a la 3 de teta por seno al cuadrado de teta. Son multiplicaciones. Abajo no puedo sumar, sino que puedo sacar factor común r a la 4 de coseno a la 4 de teta más seno a la 4 de teta. Cuidado que esto que está aquí no es la identidad pitagórica. Es decir, eso no lo podemos reemplazar por 1, porque la identidad pitagórica solo funciona cuando es al cuadrado. Eso no es lo mismo, así que no lo podemos sustituir. Simplemente eso queda así. ¿Ok? Entonces, lo que sí podemos hacer es simplificar r a la 4 con r a la 5, sobrevive 1 de allí, y observen que me queda que este es el límite de r cuando tiende a 0 de r coseno a la 3 de teta seno al cuadrado de teta sobre coseno a la 4 de teta más seno a la 4 de teta. Y como el límite es en la variable r y no en la variable teta, entonces esto yo lo puedo sacar como si fuera constante, ¿no? Lo puedo sacar de ahí. Esto es coseno a la 3 de teta, seno cuadrado de teta. Además no hay ningún problema con el denominador. Ese denominador nunca va a ser cero, es decir, el coseno a la 4 más seno a la 4 nunca va a ser cero, eso no se va a anular nunca por el límite de r cuando tiende a 0 de r. Y esto simplemente va a ser 0, ¿no? Vamos a escribirlo aquí, va a ser 0. Porque, a ver, el límite de r cuando tiende a 0 de r es 0, multiplicado por la expresión que está acá afuera, es decir, multiplicado por toda esta expresión que está aquí, simplemente va a ser 0, ¿no? Ahora, observemos lo siguiente. Así que, nuevamente, lo que hemos verificado ahí es que el límite de x, y cuando tiende al punto 0, 0 de x a la 3 y al cuadrado sobre x a la 4 más y a la 4 es igual a 0. Es decir, el límite existe y es 0. Existe. Entonces, esta es la otra forma en la que podemos resolver este ejercicio. Ya ustedes deciden cuál les gusta más. O también pues depende del problema, ¿no? El problema muchas veces exige que se resuelva a través del teorema de estricción. Entonces obligatoriamente hay que hacerlo como hicimos el procedimiento aquí. O a veces el mismo problema pide que utilicen coordenadas polares. Entonces habría que hacerlo de esta manera. Pero lo que siempre hay que hacer es primero verificar los caminos. ¿Ok? Entonces, bueno, esta sería la solución de este ejercicio. Espero que les sea de mucha utilidad.